Estamos viviendo tiempos de numerosas revueltas sociales en Latinoamérica. No es que debiera sorprendernos mucho esta situación, ya que la región americana lleva un siglo caracterizada por su inestabilidad política y social. Sin embargo, en los últimos meses parece haber surgido de golpe un movimiento reivindicativo en varios países a la vez. Al caos que vive Venezuela desde hace ya más de 2 años se suman Chile, Bolivia y más recientemente Colombia. Los conflictos en estos países tienen diferencias importantes. El caso de Venezuela es un caso de régimen fallido, en el que la pobreza y la violencia institucionalizada han desembocado en el mayor éxodo de la historia de América en tiempos de paz. El caso de Bolivia es el caso de cómo Evo Morales ha jugado a ser Anakin, y del elegido se ha pasado al lado oscuro. Su último intento de doblegar las normas que él mismo instauró, con el fin de mantenerse y seguir acumulando poder, le ha costado la confianza de un pueblo que ya no traga más. Paradigmáticamente, este es el único caso en el que el ejército le ha dado la espalda a su gobernante y se ha unido a su pueblo, dando lugar a que algunos, intelectualmente indecentes, lo tachen de golpe de Estado. Chile, por su lado, es un caso lleno de contradicciones y de análisis que no se soportan por ningún lado. Bebiendo del espíritu que inunda Francia de chalecos amarillos desde hace ya un año, su única motivación es echar al gobierno presente. ¿Por qué? Pues seguro que se pueden ir sacando cosas que, falsas o no, movilizan a la gente y que considera que viviría mejor con más de aquello contra lo que luchan. Es posible que la salida que le espera a Chile de este conflicto sea dejar de ser el país menos sudamericano de Sudamérica y unirse finalmente a la doctrina generalizada que tan bien encarna Argentina. Y con todo esto llegamos a Colombia, quizás el caso de análisis más complejo de todos. Colombia es un país muy peculiar que siempre me ha llamado mucho la atención por sus características tan específicas y complejas. El conflicto aquí sigue las líneas generales de oposición al gobierno y conflicto semiviolento contra este. Las razones, de nuevo es complicado concretarlas y definirlas bien, pero en comparación al caso chileno, aquí las razones sobran. Es muy difícil, como digo, sopesar cuánta es la influencia de la evolución del proyecto de paz, del aislacionismo de los indígenas, de los atentados casi constantes, de la influencia de los grupos guerrilleros, del contagio de sus países vecinos, de la masiva inmigración venezolana, de la influencia de los narcos o del llamado paquetazo que proponía el nuevo gobierno. Este último punto es curioso, ya que realmente Colombia no conoce una contraposición fuerte de propuestas políticas. Su bipartidismo orbita siempre en torno a un mismo consenso y sus elecciones son un juego de suma cero. Es decir, no hay tanta diferencia entre Duque y Santos, salvo quizás en algún detalle del relato. Acorde a la cultura de la región, tienden a ser países que tratan de estructurar estados de corte europeo, pero con 5 veces menos renta per cápita, y con mafias de la droga que influyen en sus niveles exagerados de corrupción y violencia. Y es que, antes de meterte a destruir y manipular la riqueza de un país, quizás haya que generarla. Es tal acumulación de problemas la que hace que las movilizaciones que vemos se ganen el apoyo de un grupo amplio de la población, y que sea tan complicado establecer una línea de reivindicación única. Aún queda mucho por progresar, pero de momento son los líderes sindicales los que llevan la batuta de las negociaciones frente al gobierno, y esto puede que se deje de lado muchos y más importantes temas. No es mi pretensión analizar al detalle los problemas de ninguno de estos casos de conflicto, y aún menos de los de Colombia, sino lanzar una reflexión genérica que bien puede explicar gran parte de lo que estamos viviendo en este país. Nos encontramos en un mundo occidental, incluyendo a Latinoamérica, dominado por un modelo concreto de Estado paternalista. Un Estado que tiene el poder sobre muchas partes de las vidas de sus ciudadanos y que éstos parecen entregarle gustosos en cada nueva votación. Estos Estados tienen que mantener un equilibrio tremendamente frágil entre el cortoplacismo electoralista que manda en la política y el sostenimiento a largo plazo del castillo de naipes que nunca deja de crecer. Entre explicar a sus ciudadanos cómo funcionan las cosas más allá de cómo suenen y otorgarles populistamente cualquier petición ignorante y desinformada que éstos hagan. Aquellos países que mejor han sabido mantener ese equilibrio de plazos y no dar por perdida la ignorancia de sus votantes han conseguido progresar en este complicado equilibrio. Sin embargo,
Aquellos que se lanzan al cortoplacismo y que dan por perdidos a sus votantes apagan fuego con gasolina y caen constantemente a un lado o a otro de este equilibrio, destapando las enormes fallas de nuestros estados y democracias modernas. Así llegamos a muchos de los casos actuales, donde millones de personas se manifiestan apasionadamente y hasta darían sus vidas por datos falsos, sesgos de todo tipo y enormes contradicciones a las que sus cerebros se niegan a escuchar. ¿Por qué perder tiempo explicando qué es el salario mínimo, un control de precios, y qué consecuencias puede tener en cada caso, cuando puedes contentar a un montón de gente que lo ignora con un simple decreto? Y así muchas otras cosas. Quizás algún colombiano debería tener los huevos y la decencia intelectual de explicar a su pueblo que posiblemente tener un 58,3% de paro juvenil no es normal y que ignorar la relación entre salario mínimo y productividad es un suicidio. Los incentivos son muy claros y cuando algún político pretenda ser mínimamente responsable, el sistema le machaca y con su naturaleza de mentiroso compulsivo no tardará ni un día en negar lo que iba a hacer y jactarse de ser el que más gasolina ha echado al fuego de la ignorancia. Será una pena que finalmente todos los problemas reales de Colombia se reduzcan a cómo un planificador central trata de cuadrar su desastre de sistema de pensiones o cómo trata de tapar las fallas de su sistema público de educación. Será una pena también que las únicas recetas para esto sean aún más poder para esos políticos que todo el mundo desprecia. Curioso, sin duda. Igual que será una pena seguir tratando de integrar a la comunidad indígena con subvenciones y ayudas, luchar contra la corrupción dando más poder a los corruptos, o luchar contra la violencia con represión, violencia estatal, o apoyando la ilegalidad de las drogas. Cuando un país sucumbe al cortoplacismo y a las peticiones desinformadas e ignorantes de un grupo mayoritario y emocionalmente motivado, hay poco o nada que hacer. Esa es la realidad de nuestros sistemas políticos y de nuestras sociedades, al menos de las que no consiguen poner los contrapesos adecuados. Ignorancia, sesgos, cámaras de eco, relato, cortoplacismo, zona de confort y, por supuesto, todo muy emocionalmente aderezado.